Mi nombre es Lidia Hernández Cruz del grupo 610 y les voy a presentar el tema de absolutismo europeo y la ilustración francesa. Lidia Hernández Cruz, Revolución Industrial y Hegemonía Europea. Absolutismo europeo. Algunos de los eventos más importantes sucedieron durante el siglo XVII, ya que abundaban guerras que intentaban detener el avance de las religiones protestantes y consolidar la hegemonía. En el siglo XVIII, monarquías de tipo absolutista, en las que reyes y monarcas tenían poder ilimitado y absoluto, así como político y económico. Inglaterra, cortes y parlamentos no participaban en el gobierno. El rey era quien controlaba, dirigía y emitía órdenes, ya que su autoridad era un derecho otorgado por Dios. En Francia, el rey Luis XIV buscó el desarrollo económico. Eliminó la tolerancia religiosa dentro de su imperio, con la intención de implantar el catolicismo ortodoxo y eliminar a los protestantes, estableciendo la Compañía Francesa de las Indias Orientales para impulsar el comercio con Asia. Este proceso de colonización en Canadá, la Nueva Francia. En Rusia se estableció otra monarquía por el rey Pedro, mejor llamado como el Grande. Organizó enormes territorios rusos de 12 gobernaciones para lograr un control militar y fiscal más efectivo. Durante el siglo XVII y XVIII, debido a las guerras, surgieron consecuencias como el cambio geográfico en Europa, América y Asia. Debido a que los tratados por la paz eran frecuentes, ya que los vencidos otorgaban territorios a los países ganadores, tanto dentro de Europa como en las colonias que las potencias tenían en otros continentes. Ilustración francesa. Siglo XVIII. Se desarrolló en Francia un movimiento filosófico y artístico. Ilustración. Este abordaba problemas sociales y conocimientos científicos. Se caracterizó principalmente por la razón humana sobre la tradición, autoridad, fe y creencias oscurantistas. Buenas noches, mi nombre es Abigail Chávez Gasca y voy a hablar sobre la enciclopedia y el despotismo ilustrado. La enciclopedia. Uno de los más importantes frutos de la Ilustración fue la enciclopedia, diccionario razonado de las ciencias, las artes y las técnicas, un texto integrado por 33 volúmenes donde se hallan diversos ensayos de científicos, filósofos, artistas y otros pensadores. Entre 1751 y 1772, Denis Diderot y D'Alembert dirigieron esa enorme labor. Aunque la Ilustración se desarrolló principalmente en las ciudades por grupos de burgueses, artistas e intelectuales, se fue expandiendo al resto de Europa y también llegó a las colonias de América, en donde se propagaron el conocimiento científico y las ideas de igualdad y libertad de los filósofos e intelectuales europeos. El despotismo ilustrado. Una de las características principales del despotismo ilustrado fue que los monarcas buscaron reunir conocimientos útiles y universales para ponerlos al servicio del Estado. Un ejemplo de esto fue lo que hizo Carlos III de España, quien financió los viajes científicos a las tierras americanas. Las monarquías absolutistas se caracterizaron por adoptar medidas dentro de sus reinos para mejorar su administración y aprovechar mejor sus recursos naturales. Los monarcas estuvieron influidos por las ideas de la Ilustración, les daban importancia a los avances científicos, las innovaciones tecnológicas y las expresiones artísticas, pues eso se los llamó déspotas ilustrados. Hubo monarquías de este tipo en Francia con Luis XIV, Prusia con Federico II, Rusia con Catalania II y la mencionada España. Los reyes ilustrados fomentaron el estudio de ciertas áreas de conocimiento para desarrollar nuevas tecnologías y aplicarlas en talleres, fábricas y actividades como la agricultura. Además, impulsaron la fundación de universidades de ciencias y artes en los territorios europeos como en las colonias americanas. Aunque los monarcas optaron las ideas de las ilustraciones, no significa que estuvieran de acuerdo con las ideas ilustradas sobre Dios y la religión. Se puede decir que los monarcas utilizaron del pensamiento ilustrado las propuestas e ideas para hacer prosperar sus territorios. Mi nombre es Melgar Morales Mayra Marlene
y yo les hablaré sobre las transformaciones económicas y sociales y sobre la revolución industrial a continuación. Las transformaciones económicas y sociales. Hasta antes de la revolución industrial, el traslado de personas y mercancías se hacían en carros de madera jalados por caballos o mulas a través de senderos. Ahora veremos cómo esto se transformó. ¿Qué es la revolución industrial? La revolución industrial fue hacia mediados del siglo XVIII cuando en Gran Bretaña arrancó una profunda transformación técnica que conocemos como revolución industrial, impulsada por varios factores económicos y sociales. Surgió entonces la innovación para impulsar la producción agrícola como la sustitución del buey por el caballo para arar. Después vino la intervención de máquinas que redujeron la intervención de las personas en el trabajo, como la primera máquina para hilar impulsada por energía hidráulica y la máquina de vapor. La industria del algodón se convirtió en la más importante para Gran Bretaña. El objetivo de la industria era conseguir materiales que al quemar hicieran trabajar las máquinas como el carbón. Se construyeron vías para el transporte pasajeros en carros que eran tirados por caballos. A comienzos del siglo XIX, la intervención de la locomotora, que era impulsada por una cadena de vapor, permitió el surgimiento del ferrocarril, que trasladaba pasajeros por varios lugares de Inglaterra. El ferrocarril impulsó la industria del hierro. La extracción del oro y la plata fue la actividad económica más exitosa de las colonias americanas, ya que la circulación mundial de oro y plata fue importante para la economía, porque favoreció el intercambio de mercancías entre diversos países y la acumulación de riquezas entre los comerciantes. El comercio se expandió por las regiones europeas y también creció el comercio con América y Asia. La burguesía industrial de esa época estaba en favor del comercio sin control por parte de los gobiernos. La revolución industrial. Los barcos crecieron, aparecieron las bolsas de valores y la burguesía se fortaleció económicamente. La bolsa de valores es un lugar que funciona como mercado. Los empresarios que necesitan dinero para hacer crecer sus empresas acuden a la bolsa de valores para vender documentos llamados acciones y a cambio de las acciones reciben dinero. Actualmente en casi todo el mundo hay bolsa de valores. Eso sería todo de mi parte y gracias. Buenas tardes, mi nombre es García Estrada Magda Vanessa y yo les voy a presentar dos temas. El primero es los primeros movimientos obreros y el segundo es el liberalismo económico. Primeros movimientos obreros. La revolución industrial aumentó la demanda de mano de obra. Esta necesidad fue cubierta en Europa a partir del crecimiento de la población, la migración del campo a la ciudad y el cierre de los pequeños talleres que no pudieron competir con las fábricas. Estas personas conformaban un nuevo grupo social, la clase trabajadora o clase obrera, que surgió en Gran Bretaña. Los obreros recibían salarios muy bajos porque había muchas personas que necesitaban trabajar. En consecuencia, los hombres no eran los únicos que trabajaban en las fábricas, sino también las mujeres y los niños. En 1841 se aprobó en Inglaterra la primera ley que prohibía el trabajo a los menores de 10 años. Para enfrentar los abusos de los industriales, los obreros se organizaban de dos maneras. 1.800 personas obreras formaban grupos de socorro para cuidar a otros obreros. Otros obreros formaban sindicatos para exigir mejores condiciones de trabajo. Robert Owen y Charles Fourier se inconformaron por la manera en que vivían los trabajadores, así que proclamaron que la desaparición de la propiedad privada era necesaria para formar una sociedad
de personas iguales. A esa manera de explicar las relaciones entre las personas se llamaba socialismo. Proponían terminar con la desigualdad y establecer el bienestar para todas las personas. Liberalismo económico. Para Adam Smith, el Estado no debía intervenir en la economía. Además, reconocía el derecho del hombre a la felicidad, a la propiedad privada y a la competencia entre iguales. Poco después, a partir de la Revolución Francesa y de los otros movimientos contra las monarquías absolutistas, surgió un pensamiento político y económico, que era el liberalismo. El liberalismo señalaba entre sus principales la libertad de todos los individuos para buscar el beneficio propio. Para que este liberalismo pudiera funcionar, se exigía que el Estado interviniera lo menos posible en las decisiones económicas. De ahí que en la teoría los partidarios del liberalismo económico se inclinaran por el libre comercio y buscaran que los gobiernos se apoyaran para realizar sus negocios.